Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy nos acompaña para llevar este conversatorio de Juntos por la Vida el psicólogo Adrián Zárate y la psicóloga Grisel Huerta. A nombre de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, les damos la más cordial bienvenida y también a nombre de nuestro secretario de Servicios Educativos, el maestro Marco Antonio Sosa Palacios, les extendemos un agradecimiento por esta plática tan importante que el día de hoy nos van a brindar. Permítanme hablar de quiénes son nuestros dos ponentes. El maestro Adrián Zárate Flores es licenciado en Psicología, egresado del Centro Universitario Euroamericano. Es psicoterapeuta del Centro Terapéutico Atenea, docente en el Instituto Meraki Ameyali. También es tanatólogo por el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Mérida, Yucatán, y tiene un diplomado en cuidados paliativos por la Universidad Anáhuac. Es facilitador en grupos de apoyo emocional. La maestra Grisel, ella es licenciada en Psicología, titulada también por el Centro Universitario Euroamericano, con especialidad en Recursos Humanos, y psicóloga educativa y docente en bases biológicas de la conducta humana por el Instituto Meraki de Ameyali. Sean los dos bienvenidos y les agradecemos esta participación con este conversatorio Juntos por la Vida. Les cedo la palabra. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Sí, pues nosotros queremos tener una charla más que un tema como estamos muy acostumbrados a estar escuchando. Queremos tener una charla, también le damos la bienvenida a todos los que pues, nos van a estar viendo y escuchando durante este ratito. Quizás si tienen alguna pregunta, pues sería bueno que la pusieran para poder ir platicando, que esto sea un conversatorio muy cálido para ustedes, ¿no? Sobre todo por el tema que vamos a tocar es un tema que durante mucho tiempo quizás se ha vuelto un tema tabú, ¿no? Un tema tabú como hablar quizás sobre la muerte, ¿no? Sobre sexualidad. Se ha vuelto también ese tema del suicidio un tema tabú porque prácticamente no todos creemos pues en él, ¿no? Bueno, para mí, maestra Diana, le agradezco primero que nada la bienvenida. Es un placer para mí estar de vuelta. Este es mi segundo conversatorio con ustedes y la verdad, como siempre, me emociona participar. Como bien lo comenta Adrián, bueno, queremos que esto sea como más como una dinámica más platicadora, ¿no? Entre ustedes, nosotros y que podamos, a final de cuentas, enseñar un poquito de lo que también nosotros hacemos en nuestro trabajo y poder ayudar a las personas que también tienen este tema, ya sea por algún conocido que a lo mejor tiene pensamientos suicidas o que incluso nosotros, ¿no? Realmente esto del suicidio, yo creo que muchas veces hasta a nosotros de repente nos ha llegado la idea, aunque sea, ¿no? Decía por ahí una personita, a veces somos suicidas de closet. Si bien no compramos la pistola, pues sí hemos llegado a pensar como en algún momento, bueno, y si esto se terminara, si pudiéramos poner una pausa, aunque sea un mes, 2 meses, sería increíble, ¿no? Pero aquí vamos a hablar justamente de datos importantes, datos relevantes aquí en México, pero también de cómo y dónde pueden acudir cuando hay este tipo de circunstancias, de pensamientos de este tipo. El otro día, platicando incluso con algún chico, estábamos conversando solamente acerca de este tema y todo era muy fácil de poder hablarlo mientras no tocáramos como el tema personal, ¿no? Y entonces hablábamos justo del tema del suicidio y el chico le preguntaba, ¿qué pasaría si fueras tú aquella persona que tuviera algún pensamiento suicida o simplemente lo hayamos pensado en algún momento de una emoción muy fuerte, ¿no? Quizás estás muy triste y lo piensas, ¿qué pasaría? Entonces el chico quedó completamente callado porque no supo cómo responder. Y es que eso nos da la apertura a hablar justamente de un miedo de tocar este tema, porque se vuelve un tabú porque a nadie le gusta hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, justo por esta parte me gustaría comenzar. A los chicos que nos están viendo, nuevamente bienvenidos y me gustaría que también pensáramos en esta pregunta. ¿Cómo te sentirías si esto te pasara a ti? La que sigue, por favor. Y justo como hablamos acerca de los mitos, decíamos que
el suicidio es muchas veces considerado un mito o un tabú. ¿Por qué es un tabú? Porque un tabú no nos gusta hablar acerca de lo que nos está pasando, nos estamos sintiendo, y entonces cuando hablamos acerca de suicidio es un tema prohibido, ¿no? Y yo escuchaba el otro día, incluso en una familia, cuando hablaban acerca del tema de la muerte y sobre todo el suicidio, escuchaba muchos comentarios como protegiéndose de no vamos a hablar de esto, y buscaban de una y mil maneras tratar de cambiar el tema, ¿no? Porque hablábamos de la tristeza y entonces hablar de la tristeza era malo, ¿no? No podemos hablar de que me siento triste. Hablábamos de la soledad y una persona decía, es que yo me siento solo, y entonces otra persona decía, pero si nos tienes a todos, ¿no? Y entonces, aquí está toda tu familia. Entonces muchas veces ocurre esta parte, ¿no? Se vuelve un mito, se vuelve un tabú, porque no nos gusta hablar de ello. Les decía al inicio, ¿no? No se vuelve como el tema de la muerte, por ejemplo, porque es un tema que sabemos que está ahí, pero no nos gusta, nos da miedo poder platicar acerca de estos temas, sobre todo el tema del suicidio. Claro, cuando vemos el suicidio a veces tan lejano, es decir, a veces contamos como que, me contó el vecino que fulanito de tal se suicidó. Lo vemos a veces tan lejano que pareciera como si fuera mito, es como algo que la gente cuenta por ahí, pero que cada vez en nuestro país y en el mundo, alrededor del mundo, se está volviendo como más cercano. De hecho, por desgracia, ahora que ocurrió la situación de pandemia, subieron muchísimos los casos de suicidio, principalmente, bueno, vamos a hablar, vamos a enfocar aquí en México. Estamos hablando de un 20% que incrementó las tasas de suicidio en México. Esto es una cuestión bastante alarmante porque, bueno, recordemos que durante la pandemia incrementaron todas las situaciones psicológicas, parece que explotaron, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones de suicidio, de depresión, mucho de este tipo aumentó y ahorita en México tenemos un incremento del 20%. Entonces, los casos cada vez van siendo más cercanos. Yo tengo por ahí pequeñitos, jóvenes, de entre 10, 15 años, que ya han tenido una situación, ya sea de al menos un pensamiento suicida, o que conocen a alguien que ha tenido este tipo de pensamientos o que lo ha intentado incluso. Cada vez vemos este tema mucho más cercano. Algo que me da bastante gusto es que ahora los jóvenes hablan de sus emociones mucho más libremente, lo expresan más. Pero también me doy cuenta que en las escuelas, a partir de lo de la pandemia, se tuvo que implementar mucha más concientización en la parte psicoemocional de los jóvenes, porque muchos de ellos venían muy afectados por el encierro de la pandemia, por situaciones familiares, y muchos de ellos empezaron a tener ciertas conductas en la escuela que nos dan como la entrada para poder ver que algo hay ahí, como que, bueno, por ejemplo, algunas prácticas de cutting u otras cosillas por ahí que los maestros pudieron observar y que sí nos hacían ver que podía haber una incidencia en el suicidio. También cuando hablamos, por ejemplo, acerca de los números, ¿no? Es muy interesante. A veces no sabemos leerlos o no sabemos cómo lo que representan, pero escuchamos el 20%, 703,000 personas se quitan la vida por suicidio o al menos lo intentan. Y entonces decimos, bueno, quizás sí hay personas que tienen depresión, ¿no? Y tenemos como muchas características, ¿no? Cometemos el error de decir, es que están enfermas, ¿no? Y no, realmente no es una enfermedad. Simplemente no lo tomamos en cuenta hasta que no es mi vecino, hasta que no es alguien de mi familia, ¿no? Porque lo tomamos en cuenta cuando decimos, es que están muy lejos, son casos pero muy lejanos, y entonces realmente pueden estar a la vuelta de tu casa, ¿no? Pero muchas veces los minimizamos, como minimizamos a veces pues muchas emociones. Algo tan sencillo que podemos entender, 1 de cada 100 muertes, según registros de la Organización Mundial de la Salud, dicen que son 1 de cada 100 muertes es un suicidio, ¿sí? Y bueno, eso quitando las veces que lo han intentado. Sobre todo esto se llega a poner en adolescentes o jóvenes. No sé si hasta este momento le gustaría comentar algo, maestra Diana. Quisiera rescatar puntos que ustedes dejan muy claros. Uno que comentaba, que se comentaba, está Grisel, el hecho de que le pasa a otros.
¿no? Como esta condición a mí no, entonces no tengo por qué pensar en ello. El otro, que es muy considerable y ambos lo mencionaron, es el incremento que está viendo. Parece ser que es más viable o es una alternativa, se está volviendo una alternativa el suicidio. Otro punto es que tenemos comportamientos de alerta previos que nos están diciendo, aguas, algo aquí, no son nuestros semáforos en amarillo, aguas, algo no está bien. Y el punto de empezar a reconocer que una condición de comportamiento diferente no necesariamente implica enfermedad, más bien una condición de cómo seguimos atendiendo o cómo prestamos atención a esto que está sucediendo. Claro, justamente, fíjese que justo en el punto donde dice, ¿no? El hecho de que no me pase a mí, bueno, no quiere decir que no le pase a los demás. Y creo que también este conversatorio tiene que ser una invitación a la empatía. Porque, bueno, el hecho de que por mi cabeza no haya pasado a lo mejor un pensamiento suicida, no quiere decir que a lo mejor por mi compañero, por mi amigo, por mi mamá, mi papá, mi tío, quien sea, no esté pasando. Y el empatizar con eso nos hace ser más conscientes incluso de los comentarios que a veces aventamos al aire hacia las demás personas, porque incluso yo lo he visto mucho y lo veo mucho con jóvenes, cómo impacta a ellos los comentarios que de pronto en la escuela les hacen los amigos, que si estás flaca, que si estás gorda, que todo eso. Y esas cosas impactan tanto. Y yo podría decir, bueno, a mí me afecta, pero no sabemos esa otra persona qué situación ya trae de por sí, los pensamientos que trae cargando y cómo ese pensamiento que nosotros aventamos al aire, a veces pensando que es inofensivo, que es juego, que es burla, que así nos llevamos, que no pasa nada, a la otra persona le puede impactar. Y entonces es esta parte también de concientizar que a ti no te haya pasado, que tú no estés pasando por este pensamiento, no quiere decir que el otro no. Sea amable con todos. Bien dicho, esa parte de ser amable con todos, a mí me gustaría tocar como esa parte de, hablemos del suicidio como algo normal, ¿no? No sé si me pudiera apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. Porque hablar del suicidio, yo les decía, esto no me gustaría que fuera como una plática escolar, ¿no? Si vamos a hablar de una conversación, que sea algo muy natural y algo muy ligero para que todos lo podamos entender. Porque yo ponía aquí dos definiciones, ¿no? Y la primera dice que, según la Organización Mundial de la Salud, es un acto deliberado de quitarse la vida. Y eso creo que todos lo entendemos, ¿no? Podemos seguir leyendo y leyendo y leyendo y nos va a llegar al mismo punto. Pero no lo entendemos tan fácil como a lo mejor la mente de un adolescente o de un joven. Yo me di a la tarea de preguntar en algún momento a jóvenes y entonces parecía que todos se ponían de acuerdo porque me decían, es un acto desesperado de querer sanar un dolor. Y entonces mi pregunta era, ¿qué estamos haciendo que no podemos prestar atención a los dolores que otra persona siente? ¿No? Y no exactamente hablo de manera profesional. Muchas veces, como les comentaba, puede ser un vecino, puede ser tu hermano, puede ser el primo del amigo, y como sea. Sin embargo, nos dicen, es que estoy triste, ¿no? Y entonces es muy fácil pues decir, pues vámonos a una fiesta, o vente, te invito al cine, o vente, vamos a esto, pero nunca nos sentamos a dedicar como ese tiempo de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Justo platicando con algunos adolescentes, ellos me decían como estas dos definiciones. Acto desesperado de querer sanar un dolor y el otro puede parecer gracioso, ¿no? Pero decía, darse de baja de la vida, ¿no? Y entonces, cuando lo comentan a sus compañeros con los que estaban, pues empiezan a atacar de risa y entonces es como algo muy gracioso porque, como lo decía Gris, ahora están acostumbrados tanto la adolescencia como la juventud a hablar mucho acerca de este tema, pero antes era muy marcado, ¿no? El hecho de no podemos hablar de esto y entonces se va creciendo con esos tabús. Ahora tenemos que tomar como esta oportunidad quizás de que están hablando un poco más acerca pues, estas emociones o el hecho de contemplar un suicidio en algún momento para poder escuchar, ¿no? Porque pues, puede ser muy gracioso darse de baja de la vida, pero es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque pues desde ahí podemos alcanzar a ver algunas señales que tenemos que atender, no atender de manera desesperada, simplemente ir acompañando. Y muchas veces no somos nada empáticos, nos cuesta demasiado tratar de acompañar a una persona por diferentes maneras de pensar.
No sé si nos podría ayudar con la siguiente, maestra Elena, por favor. Ok, vamos a hablar un poquito de qué me lleva a él, qué me lleva a siquiera pensar en el suicidio. Bueno, para empezar, la parte de las emociones, ¿no? Como sociedad, no hemos aprendido todavía a trabajar nuestras emociones. Es increíble porque digo, yo sé que nuestro público es muy joven y eso me da mucho gusto que estén aquí los jóvenes aprendiendo a expresar sus emociones, pero yo lo veo mucho más en los adultos. Los adultos quieren que los jóvenes se acerquen. Yo quiero que mi adolescente, porque lo he visto mucho en terapia, yo quiero que mi adolescente me tenga confianza, que me cuente sus problemas. Pero ¿qué creen? Que cuando somos ya adultos y llega un adolescente y nos dice, oye, es que mi amiga ya no me habla, y entonces nosotros minimizamos, ay, pues no la hables, pues, búscate otra amiga, ¿no? Como adultos empezamos a ver la vida de adultos y nosotros tenemos problemas diferentes y minimizamos los de los demás. ¿Por qué me enfoco en los adolescentes? Porque por desgracia la tasa ha subido principalmente entre los 15 y 19 años de edad. Esa es la tasa mayor de suicidios y por eso me enfoco mucho en ellos. Entonces, aquí hay, digo, si tenemos por aquí algún público adulto y también los jóvenes que son ahí compañeritos y demás, pues es no minimicen jamás los problemas de los demás. Lo que a lo mejor para mí no es importante, para el otro sí lo es, por algo lo está contando, y entonces escúchenlo. Eso es parte de mis emociones y de sus emociones. Entonces, en este punto número 1 dice, no me gusta sentir, no me doy permiso de sentir. Las emociones son para eso, para sentir. No hay buenas ni malas, son solo emociones y están ahí por una razón. El aprender desde ahorita, jóvenes que nos están viendo, si ustedes aprenden a hablar de sus emociones, esto se va a facilitar y vamos también a ayudar a otros y evitar que el suicidio vaya creciendo. Entonces, hablar de las emociones sería como un punto muy positivo, el aceptar cuando algo me duele, el aceptar cuando algo me hace sentir triste y obviamente pues buscar ayuda. Cuando hablamos de las emociones, es muy fácil poder decir, estoy triste o estoy enojado o me causa frustración, pero a veces no entendemos por qué. Y esa es la importancia de ver acerca de las emociones. Por ejemplo, maestra Diana, imagínense que yo le doy un pastel y entonces ese pastel, toda la parte de arriba está llena de fresa. Por ende, ¿usted de qué cree que sea el pastel? Asumiría que es de fresa. De fresa, exactamente, porque vemos solamente lo primero. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo corto ese pastel y adentro está relleno totalmente de chocolate? Me doy cuenta que no es lo que alcanzo a ver, sino esa es la importancia de escuchar las emociones, poder entender esta parte de voy al fondo de mi emoción. Ya sé que tú, Gris, estás triste, ya sé que usted, maestra Diana, está triste, pero ¿por qué? No me voy a quedar con él, pues está triste, ni modo, ¿no? O yo te acompaño, voy al fondo y entonces vamos a ver, o sea, ¿qué puedo ayudarte, no? Simplemente quieres hablar, yo te escucho, quieres llorar, vamos, yo te escucho, ¿no? Y entonces ir pudiendo acompañar, hablar de estas emociones, porque no solamente este trabajo es para alguna persona que esté pasando como un proceso de pensamientos suicidas o que lo esté contemplando, sino también para los acompañantes, ¿no? Somos acompañantes emocionales en todo momento cuando tenemos a una persona que ya tiene estos pensamientos. Sin embargo, si desde nosotros que podemos acompañar minimizamos, y esto me dirijo directamente a los docentes del instituto o incluso papás, ¿no? Que también nos ven, no dejemos solamente como el bueno, no pasa nada, yo estoy contigo, sí, yo estoy contigo, pero ¿qué más vamos a hacer para poder acompañar a nuestra persona que pueda estar pasando por cada una de estas situaciones? Ahora, aquí hay otro punto bien importante, justo como lo comenta Adri, ¿no? Este ejemplo tan maravilloso que nos pone del pastel, es esta parte de, nos hemos vuelto una sociedad superficial, sobre todo por las redes sociales. Y yo sí he tenido gente que de pronto me dice, no puedo creer que se haya suicidado, si él se veía bien feliz, si tenía una vida maravillosa y andaba de viaje todo el tiempo y se veía bien feliz en las redes, todo lo que subiera felicidad. Ok, esa es la forma en la que hemos aprendido a no hablar de nuestras emociones. Si yo le muestro al mundo que soy feliz, si yo le muestro al mundo los proyectos que me están saliendo increíble y todo, dejo de lado lo que no me hace sentir bien.
lo que no me gusta de mí, lo que a lo mejor no me está yendo bien, ¿no? Y es así como hemos aprendido, por desgracia, a sepultar nuestras emociones, dando una cara falsa, digamos, ¿no? Allá al exterior y olvidándonos que realmente lo que importa pues, es lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? La emoción, dejarla fluir, dejarla sentir. Entonces, aquí ese es un punto creo que bastante importante, porque sí hay muchas personitas por ahí que de pronto muestran una cara, pero por dentro están terriblemente mal, ¿no? Terriblemente destruidos, desconsolados, lloran en las noches, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, el aprender que mis emociones tienen que fluir, que no tiene nada de malo a veces estar triste, deprimido, sentirme mal, todo eso, sino que poder expresarlo, eso nos va a servir mucho. Entonces, chicos, chicas y papás y gente del plantel, tómenlo muy en cuenta. La mente siempre busca soluciones y cuando un problema o un dolor es muy intenso, el suicidio es una alternativa. Entonces, por eso es que normalmente siempre lo contemplamos, porque muchas veces yo les decía al inicio, ¿no? Tenemos el tabú de es una enfermedad. No es una enfermedad, me puede pasar a mí, le puede pasar a Gris, nos puede pasar a cualquiera, porque cuando no estamos acostumbrados a hablar, ese es el problema, ¿no? Algo que es muy importante es nadie muere por hablar, lo que mata es el silencio, porque no estamos acostumbrados a hablar meramente de nuestras emociones. Y yo les decía al inicio, ¿no? Las pequeñas reglas que podemos tener como en cuestión de sociedad o de familia. Es que Juanita no puede llorar porque Juanita le dijeron los papás que tiene que ser fuerte. Y entonces ser fuerte es no puedo llorar, no puedo expresar que estoy mal, no puedo dejar que otra persona venga y me ayude porque eso es un acto de debilidad, ¿no? Y entonces las emociones empiezan a pasar por pues este proceso en donde nosotros no somos capaces de poder expresar pues lo que vamos sintiendo en constante tiempo. ¿No? Entonces, bueno, la segunda situación que vamos a hablar aquí de, bueno, ¿qué me lleva a pensar en el suicidio? Pues es este acto fallido. Y dice justo aquí nuestra presentación, ¿no? Haber realizado un intento de suicidio previo. Híjole, cada que hablamos de esto y sobre todo cuando los sobrevivientes de un intento de suicidio son tan marcados, a veces son tan atacados, tan señalados, ¿no? Se les ponen etiquetas como de es débil, anda buscando la salida fácil, 10,000 cosas, ¿no? Entonces, a veces su vida, ¿no? Lejos de mejorar, empeora todavía más, porque ahora aparte de todo cargan con esta etiqueta de me quise suicidar y ahora soy débil, soy señalado por la familia, por la sociedad, por quien sea que me haya visto en esta situación. Entonces, muy seguramente, y lo he visto muchas veces también, he tenido pacientes que han tenido 2 o 3 intentos fallidos. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que bueno, si esta situación emocional, de familia o la situación que esté pasando no es tratada, pues muy seguramente va a haber otro intento, ¿no? Y entonces ahí obviamente estamos arriesgando también a esta personita a que pues logre su cometido en algún momento. También cuando hablamos, por ejemplo, del punto 3, trastornos psicológicos, algo que es muy importante hablar sobre los trastornos es que, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Sobre todo los adolescentes, he escuchado que a veces hasta en broma dicen, ay, es que mi ansiedad no me deja, ¿no? Pero no conocemos realmente como la magnitud de lo que es un proceso de ansiedad, una crisis en depresión, ¿no? En cuestión de cuáles son esos signos o síntomas que llegamos a tener cuando nosotros hablamos de estos trastornos. Y lo padre de esto es que podemos identificarlos, o sea, es muy fácil poder observar a otra persona. Pero a mí me ha tocado incluso aquí en nuestro transporte público, hay personas que a veces les da una crisis de ansiedad y entonces solamente se le quedan viendo, ¿no? Y entonces, ok, entiendo, tal vez no sabes cómo responder, pero al menos poder acercarte a ayudar o a escuchar o a tratar de respirar con esa persona pudiera funcionar, ¿no? No tenemos que ser un gran experto para poder acompañar. Ya después se ayudará de otras maneras, por supuesto, ¿no? Y se podrá llevar a personal profesional, pero podemos atender en ese momento y podemos acercarnos a ayudar a una persona, sobre todo también en un episodio de depresión, ¿no? Que claro está que la empatía tiene que salir de nosotros mismos, porque
No es fácil acompañar a una persona con depresión, en donde nosotros podemos invitarle a hacer infinidad de cosas, pero simplemente no va a tener la fuerza para poder hacerlo porque está viviendo un proceso en donde las emociones no son fáciles para esa persona, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de las emociones, si hablamos de cómo se van hacia los trastornos, pues es muy, muy complicado poder ir escuchando, pero lo más complicado es tener empatía para las demás personas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la autolesión también. Gris comentaba al inicio, ¿no? El courting en los adolescentes es algo que se ha dado mucho, ¿no? Pero no solamente son esas. En alguna ocasión conocí a una persona que se amarraba ligas a su brazo con el único objetivo de lastimarse, ¿no? Y entonces, de esa manera pueden hacerse daño de muchas formas, ¿no? Pueden dejar de comer o pueden comer muchas cosas en exceso, ¿no? Al grado de que nos pueda afectar ya físicamente por no querer sentir un dolor emocional. Claro. Ahora, bueno, en el punto número 4 vemos esta parte como de la enfermedad. Hay enfermedades que estamos conscientes que generan muchísimo dolor, y entonces sí hay personas que piensan, ¿no? En esta parte de, bueno, ya quiero acabar con esto. Además, cuando hay una enfermedad, casi siempre pensamos en esta idea como de, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo fui buena persona? Porque 10.000 ideas nos aparecen en la cabeza. Y entonces, de pronto, si esta enfermedad o si el diagnóstico que nos da el médico ya es terrible o lo sentimos terrible o emocionalmente también no estamos como estables para afrontar esta situación, pues entonces el suicidio se empieza a volver una opción viable para las personas que enfrentan una enfermedad. Es por ello que tanto un enfermo, sobre todo cuando son enfermedades muy fuertes, tanto un enfermo como los cuidadores de este tienen que tener un acompañamiento, porque es muy complicado para el enfermo lidiar con su enfermedad, lidiar con las características de ella y también con las consecuencias que pueda llegar a tener, pero también así de difícil es para el acompañante lidiar con estos actos del enfermo, ¿no? De pronto tener que escucharlo y decir, ya no quiero vivir. Y entonces los cuidadores tienen esta idea como de, bueno, ¿yo qué hago? ¿No? ¿Cómo le ayudo? Y entonces a veces como cuidadores desesperados decimos, sí, yo aquí te estoy ayudando y tú no le echas ganas y todo eso, ¿no? Y entonces lejos de ayudar, de sacar lo mejor del paciente, del enfermo, pues lo sumimos más, ¿no? Porque entonces dice él, ay, aparte no estoy cooperando, no sirve, y entonces se vuelve ahí un rollo muy, muy fuerte, donde sí hay muchos enfermos que de pronto dicen, pues yo ya quiero dormir y ya no despertar, ¿no? Entonces está así este deseo y este pensamiento de pronto, pero sí se requiere ahí un acompañamiento de ambas partes, tanto del enfermo como de sus cuidadores. A veces hasta más de los cuidadores realmente. Normalmente vemos este tipo de situaciones en la enfermedad, yo lo he observado mucho en los cuidados paliativos, ¿no? Porque normalmente también varía mucho la cultura, dependiendo de la cultura, la tradición con la que han crecido los amigos, la familia, la sociedad en general, La religión. la religión, pues en algún momento, ciertos puntos de cultura como tal le pueden afectar a una persona para hablar de las emociones o hablar de ya no quiero estar aquí, ya no quiero vivir, y entonces pensar en algún momento en este punto del suicidio. Pero también hablemos de la persona cuidadora, ¿no? Y la persona cuidadora, lo importante también aquí sería que no caigamos en caos, ¿no? Cuando escuchemos este comentario podamos pensar que esta persona pues en algún momento se va a quitar la vida y tenemos que estar como pendientes de ello, tenemos que estar pendientes de su cuidado, pero también no entrar en caos o en ese miedo nosotros para poder ir acompañando y darle pues este camino, al menos hasta su muerte natural, ¿no? Porque es justamente lo que trabajamos en cuidados paliativos. Cuando nosotros trabajamos de cerca del suicidio, pues hablar del suicidio después de una enfermedad es algo que queremos inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de cultura, no estamos educados para vivir el dolor, buscamos desmedidamente el placer. Entonces, cuando nosotros queremos en algún momento ya terminar con nuestra vida, porque sabemos que se viene el dolor o algo por el estilo, y nosotros como cuidadores nos alarmamos, entramos en este episodio de pánico, pues es mejor poder llevar con un profesional de salud mental y poder acompañar tanto tomar ustedes como también la persona que está viviendo como este proceso de enfermedad.
Maestra Diana, me gustaría que ahí nos comentara si tiene ahí alguna situación que le gustaría resaltar. Sí, esta condición, ¿no? Que comentan, habría que hablar del suicidio como un proceso, no es mi vida es fabulosa y al día siguiente ya todo está perdido. Creo que si abordáramos desde ahí que el suicidio es como la etapa final o la culminación de el dolor, el sufrimiento, la desesperanza que hay en la persona, podríamos entender más de todas estas etapas o todos estos factores involucrados de los que en este momento nos están hablando. No todas las personas llegan hasta un intento suicida y lo consagran o lo logran. Hay muchas condiciones y creo que nos lleva, Grisel, a esta parte que tú nos comentabas, ¿no? Ser lo suficientemente honestos primero con uno mismo y decir, ¿cuántas veces yo en mi vida he pensado qué pasa si no estuviera? ¿No? Y pensar en qué momento se presentó y cómo lo afronté, porque no lo probó, no lo consagré, no lo planeé siquiera, ¿no? Solamente pasó como una idea. Y que lo que se volvería complejo para nosotros como sociedad, como lo vienen comentando, es negarlo, no pensarlo, o decir todo está fabuloso y no pasa nada y sigo por la vida sonriente, como si no sucediera nada, cuando el dolor se sigue conservando al interior. Exacto, ¿no? Justamente es esta parte. También el hablar del suicidio, yo creo que justo por eso debería dejar de ser un tabú, porque como bien lo dice maestra Diana, o sea, todos en algún momento hemos pensado como, al menos le digo, ¿no? Como esta idea de, ¿y si hoy me apagaran el switch, ¿no? Por 2, 3 meses y luego ya, todos hemos tenido estas ideas en algún momento que tendríamos que justamente ver por qué etapa de mi vida estaba pasando, qué me pasó en ese momento y como bien lo dice usted, cómo lo afronté. ¿Qué necesité? ¿No? ¿Qué me hizo salir adelante? ¿No? Entonces, es importante por eso siempre, pues, seguir con esta idea de buscar de dónde vino esa idea. El problema ya cuando se empieza justo a acrecentar es cuando esa simple idea empieza a tener una planeación, por ejemplo, ¿no? Ya empezamos a ver, pues yo lo haría con tal y tal cosa que no voy a mencionar aquí porque no voy a dar ideas, ¿no? Pero justamente es como, ya cuando pasamos al punto de planearlo, de ya empezar incluso a buscar cosas o demás, entonces yo creo que ahí ya brincamos como esa fase de solo fue una idea, sino que realmente ya empieza a ser más un acto. Es muy importante cuando de pronto incluso nos aparecen estas ideas, comentarlas, ¿no? Ya que se deje de ser un tabú y que podamos como expresarlo. ¿Sabes que me sentía tan mal que incluso llegué a pensar esto? Ahora sí que no es nada del otro mundo, pero sí es algo que nos puede salvar la vida y que nos puede ayudar a afrontar situaciones y que después cuando volteamos hacia atrás, porque lo he visto con otros pacientes, dicen, ¿y qué hubiera sido de mis hijos? ¿No? ¿Qué hubiera sido de mi familia? Y no estaría haciendo esto, no estaría disfrutando de esto y de lo. Entonces, sí hay todavía un después de, ¿no? Después de tener este tipo de ideas, un después de la depresión, un después de la ansiedad, de todas esas cosas, sí se puede, sí hay un después. Ahora, algo que comentaba Adrián y que a mí me gustaría enfatizar mucho es el mal uso que hemos dado a los trastornos psicológicos en el vocabulario del día a día, ¿no? Esta parte de que me siento un poquito preocupado hoy y ya digo, tengo una ansiedad terrible, cuando sabemos que la ansiedad es un trastorno. Veo una persona que hoy me saludó y mañana ya no, y entonces digo, no, es que es bipolar, cuando la bipolaridad es un trastorno. Entonces, el darle la importancia a las palabras que utilizamos también es relevante, porque si no solamente vamos etiquetando a la gente con cosas que no tenemos ni conocimiento, que no sabemos que son un trastorno y que van más allá. Y entonces cuando una persona realmente viene y se nos acerca y nos dice, tengo depresión, de pronto nosotros es como, está exagerando, porque a lo mejor a lo que yo le llamo depresión es porque me puse triste el otro día por X cosilla. Y entonces no veo realmente si esa persona está diagnosticada así con depresión o con ansiedad o con otro tipo de cosas, no veo la relevancia que eso tiene, no veo que es un trastorno psicológico y como tal lo minimizo.
no importa, y estás exagerando, ay, todo se puede, ¿no? A veces incluso hasta las palabras que damos de aliento son muy débiles, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto, porque para una persona, por ejemplo, con depresión, hasta levantarse de la cama es un logro. Y bueno, a veces no lo vemos, a veces decimos, ay, pues si apenas hizo esto, ¿no? ¿No? Hay trastornos que son muy difíciles de llevar, que requieren sí o sí acompañamiento y que tiene que tener la relevancia que es. Entonces, esto es importante, ¿no? En el punto número 5 vemos también el consumo de sustancias. Y bueno, aquí el alcohol o sustancias psicoactivas también es una de las situaciones que nos lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro del abuso de estas drogas y demás, en medio de alucinaciones u otras situaciones, pues también se cruzan las ideas de me quiero morir. Ahora también habría que revisar, bueno, esa persona que cayó en el alcohol, en algún tipo de sustancia, por lo regular tienen problemas psicológicos previos, ¿no? También a veces eso nos convierte en presas fáciles de los vicios y entonces también ahí habría que evaluar desde antes, bueno, qué estaba pasando, pero también son una de las situaciones que nos pueden llevar al suicidio. Cuando nosotros hablamos normalmente acerca del alcohol, se nos hace muy sencillo, ¿no? Porque empezamos nuevamente con estas ideas, ¿no? Que forman el tabú. Si yo veo que alguien está mal, yo te invito a una fiesta, pero evidentemente en una fiesta, pues yo no puedo va a ser alcohol. Entonces, en vez de poder ayudar, simplemente damos más pues la herramienta para que siga destruyendo una parte emocional y ahora también física, ¿no? Muchas personas, eso es muy importante hablarlo, ¿no? Porque cuando consumimos algún tipo de sustancia o el alcohol propiamente, lo primero que hacemos es que dormimos como esa parte del dolor emocional, ¿no? Que era lo que yo le decía hace un ratito, ¿no? No estamos educados para sentir el dolor y entonces preferimos dormirlo, preferimos sentirnos mareados, muy alcoholizados o algo por el estilo, para fugarnos meramente de nuestra realidad. Así es como puede llegar a pensar una persona que pues está pasando durante este proceso en pensamientos suicidas, ¿no? Digo, puede llegar a pensar porque es algo muy notorio que yo puedo asimilar que puede estar pasando por esto, más no sé cómo se siente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que empezar a entender. No puedo decirle a una persona cómo puede hacerle o por dónde el camino, porque nunca nos va a entender, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que somos expertos en el dolor ajeno, porque alguien viene y nos dice, es que me siento mal por esto, ¿no? Y entonces decimos, ay, pues muy fácil, hace esto, hace esto, hace esto. Y entonces somos expertos en ese dolor ajeno. Y entonces lo que hacemos es que todo el tiempo tratamos como de ir minimizando la emoción y entonces no permitimos tampoco que la otra persona pueda hablarlo, ¿no? Sin embargo, en vez de poder ir como invitando, ¿no? Este tipo de sustancias o algo por el estilo, mejor escuchemos cuál es ese dolor que se quiere dormir, cuál es ese dolor que queremos omitir, porque esto también nos lleva al acto del suicidio, ¿no? En el punto 6 vemos, por ejemplo, vínculos afectivos. Esto es muy importante porque sobre todo aparece en los puntos de soledad. Cuando no nos gusta vivir nuestra soledad, el refugio la mayor parte del tiempo son la familia, la pareja o los amigos. Yo he escuchado comentarios de personas que se han quitado la vida. Sus familiares comentan que parece que es pues porque terminó con la novia, ¿no? O con el novio. Y entonces, luego aventamos nuestro juicio y decimos, ay, pues qué cobarde, ay, pues es que, ¿cómo va a ser eso? Y luego por una persona. Pero nunca entendemos cuál es la cuestión de todo esto o lo que siente. Por eso es que hago énfasis en esto, ¿no? Puede que alcancemos a entender cómo se siente, pero no sabemos realmente cómo se siente. Por eso es acompañarlo, más no resolver el problema. ¿Sí? Solamente es acompañarlo e ir acompañándolo tanto en un proceso cuando vaya ya a terapia y a lo mejor ir escuchando lo que va descubriendo de sí mismo y entonces poder ir acompañando en ese proceso, más no resolver lo que tiene, porque no somos expertos en ello. ¿Sí? Lo mismo pues puede ser con la familia. Ahora me dirijo meramente a los padres de familia que nos están viendo, ¿no? Hay que ser un poquito más empáticos con nuestros hijos, porque muchas veces dicen, es que me siento triste, ¿no? Y entonces lo llevamos a pasear, lo llevamos al cine, lo llevamos a comprar cosas, le damos dinero y demás cosas, ¿no? Y entonces creemos que porque ya proporcionamos eso,
ya hicimos nuestro papel como papás, ¿no? Y realmente no es así. Tenemos que dar como este tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no nada más es estar ahí sentado con esa persona, es, ok, yo te quiero escuchar, pero si la persona se pone a llorar, pongamos en tela como de juicio esta parte, ¿no? De no llores, no llores, te voy a escuchar, pero no llores, ¿no? Porque muchas veces tiramos esos comentarios. Entonces, si realmente, papás, queremos ayudar, tenemos que aprender a escuchar activamente. Escuchar no para responder, sino para comprender lo que está pasando, ¿sí? Lo mismo es con los círculos de amigos. Son muy pocos, uno de 5 amigos en el grupo, realmente le va a importar tu salud emocional, ¿no? Y realmente le va a importar cómo te sientes. Entonces, si no tenemos como ese apoyo con esos amigos, busquemos algún otro amigo que tenga realmente las ganas de escucharnos, ¿no? Porque también hay amigos para eso, que a lo mejor no vemos en mucho tiempo, pero cuando lo necesitamos te veo 5 minutos, 10 minutos y puedo llorar contigo y puedo expresar lo que siento, pero sé que vas a estar ahí. Entonces es muy importante también fijarnos cómo va nuestro vínculo afectivo. Y si yo soy del otro lado, donde yo participo de su vínculo afectivo de esa persona, ¿qué voy a hacer yo? También empezar a meditar un poco eso. Claro, aquí en los vínculos afectivos, híjole, en terapia son el pan de cada día, ¿no? Que si ya me peleé con mi mamá, que si ya me peleé con el tío, mi familia, mis amigos, la pareja, ¿no? Entonces, la realidad es que un vínculo afectivo que no sea sano, que no sea saludable, sí lleva muchas veces a las personas a decir, ya no quiero esto, no me gusta mi vida, porque no me gusta convivir con mi pareja, con mis papás, todo el tiempo me están hostigando, o sea, así. Y entonces empiezan a ver estos vínculos tan fracturados que los jóvenes y las personas en general, también los adultos, empezamos a pensar entonces en la posibilidad de la única salida a este vínculo tan enfermo que ya se generó aquí es que yo no esté. Incluso, por ejemplo, entre los casos que yo he tenido, que he atendido, he visto muchas veces cómo los jóvenes, los niños, voy a hablar de un caso muy particular que me llama la atención, una niña de 6 años, que ella comentaba su deseo de ya no querer vivir, ya no quiero vivir, porque yo le he dado puros problemas a mi mamá. Y a mí me llamó tanto la atención, porque bueno, yo soy madre de un hijo de 6 años, y yo digo, híjole, a los 6 años los niños deberían estar disfrutando de la vida, pero vemos que a veces hay vínculos tan enfermos, tan enfermizos en medio de nuestra sociedad que realmente empiezan a generar estas ideas suicidas. Ya lo estamos viendo desde la infancia. Hubo un caso muy conocido por aquí en México de un pequeñito que dejó incluso una carta antes de suicidarse, en el que le pedía perdón a su mamá y le decía además que ya no, como que ya no iba a ser un peso para ella, ¿no? Que ya iba a dejar de molestar y todo ese tipo de cosas. Y estamos hablando de un niño, creo, me parece que tenía 10, 12 años, exagerado. Entonces, este tipo de casos cada vez están más a la alza. Nos damos cuenta cómo como vínculos afectivos, híjole, estamos bien enfermos, ¿no? Digo, todos somos enfermos, todos necesitamos ayuda en algún momento, pero nuestros vínculos hay que revisarlos muy bien, como papás, como hijos, como amigos, como pareja, siempre tenemos que cuidar nuestros vínculos, saber que en el círculo en el que me encuentro es un círculo que me nutre realmente, ¿no? Que me brinda estabilidad y todo eso. Entonces, si un vínculo afectivo resulta ser lejos de una zona de bienestar y confort y se vuelve algo hostil, la persona lo que quiere es una salida. Y a veces, ¿cuál es esa salida? Pues el suicidio. Ahora aquí hay otra cosa bien importante y que hay que enfatizar mucho. Los pequeñitos, sobre todo, son muy impulsivos. Entonces, ellos ven este tipo de situaciones y enseguida hay muchos que actúan, ¿no? A diferencia del adulto que a veces lo piensa más y como que lo está analizando y cómo lo hago y demás, los niños a veces suelen ser muy impulsivos. Estamos hablando de pequeñitos ahorita ya voy a agregar incluso hasta los de 6 a 15 años más o menos, que suelen ser mucho más impulsivos en sus actos. Entonces, familia, amigos, pareja, todo eso hay que cuidarlo, chicos que nos están viendo, si detectan por ahí un vínculo medio enfermo, pues es hora como de o cortar ese vínculo porque a lo mejor no me está sanando y al contrario me está afectando
y me genera a lo mejor incluso hasta ideas suicidas, entonces mejor bye, ¿no? También es importante, por ejemplo, aquí en los vínculos afectivos, los amigos, sobre todo a ustedes chicos, nivel medio superior o nivel superior, los amigos se vuelven prácticamente su familia durante toda esta estancia escolar. Entonces, muchas veces, que porque ya reprobamos una materia, que porque no podemos con un maestro, que porque nos cuesta mucho trabajo entender la clase o demás, nos frustra también. Y entonces no tenemos como esa posibilidad de regresar y quedarnos llorando en casa o hablar con papás o incluso con la misma pareja, ¿no? Porque muchas veces ocurre, la pareja también tiende a estar dentro del sistema escolar. Entonces, cuando se encuentran en la escuela, pues a lo mejor pueden platicar, pero cuando no, los amigos realmente son los que cumplen como todo el papel aquí, de familia, de compañeros, de todo. Entonces, amigos, es muy importante que si ustedes están viendo a algunos de sus otros amigos, pues un poco decaído, un poco estresado, frustrado, por muy pequeño que pueda ser, que se haya pues sentido triste por una materia, porque la reprobó, porque el proyecto no le salga, acérquense, acérquense a escuchar, no a platicar, no a contar desde su experiencia, acérquense a escuchar para que podamos nosotros ir ayudando a que libere como esa emoción. Porque yo siempre digo que las emociones son como un costal de piedritas. Y entonces, primero, siento algo muy chiquito, no le tomo importancia, pero es una piedrita. Cuando pasa el tiempo a lo largo de 15 días o el semestre completo en la escuela, vemos que es un costal de piedras que podemos a lo mejor con él, pero nos va a pesar muchísimo. Pero va a llegar un momento en donde ya no vamos a poder. Sin embargo, si yo voy repartiendo mis piedritas con estos amigos, entonces cubrimos un buen papel dentro de la escuela. ¿Sí? El número 7, digo, es creo que muy claro. Pasar por un duelo, una pérdida, híjole, nos regresa justamente a agarrar un poquito de todo lo demás, ¿no? De las emociones, de la depresión, de todo eso. ¿Por qué? Porque pues un duelo evidentemente es doloroso, nos genera emociones de, híjole, ya no quiero y demás. Hay que ser muy claros en que la gente, las personas generamos vínculos muy fuertes y puede ser con otras personas, con muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de duelo, no solamente hablamos de muerte, hablamos de la pérdida de un trabajo, la pérdida de una extremidad, por ejemplo, la pérdida de una casa, de todo ese tipo de cosas. Entonces, hay duelo, hay pérdida. Y la pérdida, pues, es dolor para nosotros. Hay personas a las que nos cuesta trabajo como enfrentar estas pérdidas y entonces nos vemos sumergidos ahora sí en una depresión y queremos como tomar caminos como lo es el suicidio, ¿no? Entonces, hace tiempo yo hablaba con una señora, era una señora mayor, le estoy hablando de una persona de tal vez 70 años, que había generado un vínculo muy fuerte con su mascota, su gato, era un gato, y de pronto el gato murió. Y justamente en ese momento la señora empieza a tener este pensamiento suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona solitaria, solamente vivían ella y su gato en su casa. Y entonces, además de vivir el duelo por su gato, la gente le decía, ¿cómo crees que vas a hacer eso por tu gato? ¿Cómo crees? Pues es un animal, es una mascota. Entonces, es ahí donde vuelvo a esta parte de cómo minimizamos el dolor de las demás personas. También no olvidemos que podemos nosotros orillarnos a vivir un intento de suicidio nosotros mismos por aguantarnos las ganas de expresar nuestro dolor. Pero también hay personas que ya han perdido a familiares por el suicidio. Y no olvidemos a estas personas también, porque también viven este proceso de duelo. Entonces, cuando una persona vive un proceso de duelo porque perdió a alguien por un suicidio, hay dos sentimientos que están muy presentes, y eso es la culpa y el remordimiento, ¿no? La culpa y el remordimiento, de alguna manera, son las que nos van a acompañar durante todo este proceso de duelo. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarle a esas personas que también están pasando por este proceso? Muy sencillo. Tengamos un poco de ayuno de juicio, ¿no? Porque les decía, somos bastante buenos en el dolor ajeno, ¿no? Y entonces somos expertos y entonces decimos un montón de cosas. Pero a veces he escuchado incluso comentarios como, ha pasado 3 meses, ha pasado un año y decimos, ¿todavía sigues así? ¿Todavía te duele?
todavía tienes culpa, pero si ya tenías que vivirlo, ¿no? Y entonces se nos hace muy sencillo poder expresar todo eso. Entonces son como situaciones que a lo largo de los duelos podemos ir entendiendo. Y bueno, por último, en el punto 8, uno de los puntos principales pues es el bullying, ¿no? Ataques, el acoso, el hostigamiento, que directamente a una persona causan un choque de emociones, porque puedes quizás tú estar trabajando en el trabajo de tus sueños, pero si hay una persona que constantemente está como manteniendo como este tipo de ataque hacia ti, entonces va a empezar a generar emociones en ti muy frustrantes, que al no expresarlas y al no decirlas, también puede ser un camino fácil la parte del suicidio, ¿no? Contemplarlo es muy sencillo poder contemplarlo. Entonces, creo que sería importante empezar a trabajar en cada uno de estos puntos, ¿no? Si conoces a alguien que quizás está parado en alguno de estos puntos, recuerda dos reglas de oro. La primera, escucha. Segunda, evita tu juicio, porque no sabes cómo se siente y nunca lo vas a saber, ¿sí? Entonces, simplemente poder acompañar en este proceso. No sé, maestra Diana, si hasta este momento hay alguna pregunta, algo que quiera compartirnos usted. Bueno, me quedaría con la parte con los puntos que fueron señalando, lo complejo que es hablar de suicidio, porque hay muchas variantes que intervienen o variables que intervienen, y que si bien es cierto, a lo mejor estamos en esta condición de cómo puedo acompañar si soy amigo o amiga, cómo acompaño si soy papá, mamá, tía, amiga, pero también hay que reconocer, ¿no? Cuando el vínculo que yo tengo con esa persona es de tal manera que quiero solucionarle y no estoy en una condición de tolerar su tristeza o no puedo porque la quiero abrazar, la quiero distraer, pues es momento de acudir a otros lugares para que le acompañen. Yo tengo un apego emocional con esa persona. No, no soy su terapeuta, aunque lo quiera acompañar, no minimizo, pero sí le apoyo buscando el lugar. Hay que darnos cuenta que a veces cuando ya la persona se permite hablar de lo mal que lo está viviendo y que no logra identificar por qué lo está viviendo así, y que lo más curioso es que no es de ayer, sino ya tiene bastante tiempo viviendo con esa incomodidad, esa tristeza, ese estado de malestar. Entonces ha llegado el momento de no sentir que yo puedo hacerlo. Las familias no alcanzan a contener a alguien que ya tiene las ideas suicidas de manera tan constante. No es lo mismo una ocasional, una vez el año pasado, a decir ya se vuelve parte constante de mi día a día. No hay una semana en la que yo no esté pensando en que sería mejor parar. Bueno, creo que aquí nos están marcando cómo esta condición del suicidio lleva todas las variantes o variables que se involucran, de ahí lo complejo que suele ser, ¿no? Pero bueno, creo que a mí lo que me interesaría compartir en este momento es esta condición de lo importante que es poder detectar o estar abiertos al diálogo con la persona que estamos viendo mal, o incluso reconocer nuestro propio estado de malestar o de incomodidad para buscar y acercarnos a los lugares correctos donde podamos recibir ese trabajo que es tan profesional, tan específico, y que pues realmente por más que yo quiera a ese ser acompañarlo, escucharlo, si hay un vínculo emocional con él, porque es hijo, porque es pareja, porque es papá, mamá, un tío, un hermano, un amigo o amiga muy cercano, pues me va a ser muy difícil. Entonces, bienvenidos los lugares que nos ayudan a llevar ese proceso de atender mis estados emocionales y que contribuyan a alejarme de tomar un camino como el suicidio. Claro, es de vital importancia justamente también reconocer que, bueno, si no cuento con las herramientas o como bien lo dice maestra Diana, si tengo un vínculo afectivo con esa persona, pues a lo mejor no puedo ayudar
O si a lo mejor yo también estoy pasando por una situación complicada, pues no puedo brindar mi apoyo a esa otra persona, ¿no? Pero sí creo que a final de cuentas las personas que rodeamos a un ser somos como el primer filtro y a veces notamos los cambios. Entonces, como tal, no podemos a lo mejor dar la ayuda o el acompañamiento, pero si llegamos también a detectarlo siendo el primer filtro, pues ayudarlos y como bien lo dice, ahora sí que abrirle las puertas a los centros de atención con los especialistas, con la gente que se encarga de ayudar, de escuchar las emociones y de también de ayudarnos a guiar un poquito, pues bienvenido sea, ¿no? En esta última parte que Adrián menciona sobre el bullying, a mí solamente me gustaría agregar lo que bien les dije al principio, mucha empatía, ¿no? Mucha empatía. El bullying ha ido incrementando. Ahora incluso no nada más en cuestión de casos, sino de actos, ¿no? O sea, los actos cada vez son más violentos a veces. Yo he visto ataques principalmente en escuelas ya muy fuertes. Entonces, recordar que incluso una palabra, que es una frase que a mí me gusta mucho en mi trabajo, en lo que hago, una palabra puede ser medicina, pero también puede ser un arma. Entonces, ser empáticos, mantener siempre como este pensamiento de yo no sé por qué está pasando el otro, entonces soy cordial, lo trato como me gustaría que me trataran a mí, porque a lo mejor yo en este momento de mi vida me siento estable y a lo mejor lo que los demás me digan no me importa, se me resbala, porque a veces como jóvenes esas son las ideas que tenemos, ¿no? Ay, pues ¿qué le importa? Que no se preocupe, que lo deje fluir. Bueno, eso pasa a veces cuando emocionalmente a lo mejor me siento bien y estoy bien plantado y todo eso, pero también hay veces que estamos tambaleando y a veces una palabra, solo una palabra nos puede hacer caer. Entonces, ser cuidadosos y empáticos, ser siempre protectores del otro, ¿no? No me refiero así de proteger, no, sino no lo lastimo, no tengo actos violentos contra esa otra persona, y bueno, eso creo que es desde los pequeñitos lo tenemos que ir también como educando, pero chicos que nos ven, pues también ahí en la escuela, ¿no? Que de repente es como el lugar donde más se nos da estas situaciones de bullying, pues volteen a ver al otro como si fuera un espejo y digan, bueno, esta situación me gustaría que a mí me estuviera pasando o yo podría con esto. O sea, creo que también de la empatía nos podemos ayudar para evitar esta situación del suicidio. Maestra Diana, si nos hace favor la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, hablábamos acerca de los mitos, ¿no? Que puede llegar a ocurrir en cada episodio o cada pensamiento que se puede tener. Por ejemplo, uno de esos mitos es, hablar del suicidio es una mala idea, puede interpretarse como un estímulo. Es como lo que les decía al inicio, no estamos acostumbrados a hablar, porque puede ser, pues, por cultura, puede ser por alguna idea familiar que llegamos a tener todos, ¿no? Entonces, no puedes hablar porque es como sonsacar a que lo hagas, ¿no? Me llama mucho la atención y para que se entienda un poquito más el contexto, es como cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Y a un adolescente llegas y le regalas un preservativo para darle un poco de educación sexual, y entonces la idea que tenemos todos es de, ya le estoy incitando a tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces es como, no es así, simplemente es prevención. Lo mismo es cuando hablamos de suicidio, ¿no? Hablar de suicidio es un tema que no nos gusta hacerlo. ¿Por qué? Pues porque llegamos justo a este punto, ¿no? Es malo hablarlo porque es como incitar a los adolescentes o a los jóvenes a que lo hagan con una práctica común. Aparte también está la otra parte donde digo, bueno, si yo hablo del suicidio, si yo hablo de mis pensamientos, de mis emociones, ¿cómo lo va a ver la otra persona? Porque como les digo, ¿no? Al principio, lo primero que sucede son las etiquetas. Y es, esta persona solo quiere llamar la atención, o sea, también funciona como un estímulo negativo en el sentido de, ¿qué quiere sacar según esta persona al hablar sobre el suicidio? Y a veces terminan lejos de ser escuchados o atendidos, terminan con 10,000 etiquetas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tabú que deberíamos de quitar. ¿Podemos hablar del suicidio? Claro. Y que cada vez yo creo que los jóvenes también ya lo toman más en cuenta esta idea de poder platicarlo. Y eso me encanta. La verdad es que los felicito porque siento que como generación van siendo más abiertos.
Entonces, solamente nos falta ahí como sociedad, ¿no? Ir construyendo más cosas para que los jóvenes tengan esta seguridad al hablar de sus problemas y de las situaciones que de pronto los pueden estar orillando a tomar este tipo de decisiones. Así es, otro mito, por ejemplo, es el suicida está decidido a morir. No es cierto. Una persona que puede tener pensamientos suicidas, que yo creo que todos en algún momento los hemos tenido como una parte de nuestra frustración o de nuestro dolor, esta persona no está decidido a morir. Esta persona, si llega a cometer en algún momento un intento de suicidio y es consumado el suicidio, no lo hizo pensando en hacerlo, porque puede llegar una persona que decide, por ejemplo, aventarse de algún lugar, ¿no? Y puede estar ya en el filo del lugar y a la mera hora puede decir, no lo hago. Hablando, por ejemplo, de este tema un poco, hay una película que se la recomiendo a todos, se llama Violet y Finch, ¿no? Es una película que la encuentran en plataformas digitales y que pues es muy interesante observar, ¿no? Justo esta parte tanto del acompañamiento, ¿no? Como una persona, cómo puede llegar a decidir la parte de cometer un acto suicida y al mismo tiempo arrepentirse, ¿no? Y luego volver a regresar al pensamiento y después nuevamente arrepentirse. Y uno podrá decir desde nuestro juicio personal, puede decir, está jugando, ¿no? O solo es para llamar la atención y no, pues no es así, ¿no? O sea, una persona que tiene pensamiento suicida no está decidido a morir, pero el mismo dolor es lo que lo orilla a ello, ¿sí? Maestra Diana, se nos ayuda con el siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, acá, ¿no? Justamente el otro mito, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Híjole, es lo que les digo. Creo que como seres humanos siempre vamos dejando ahí ciertos indicios de nuestra situación. Lo que también les comento es que, bueno, sí, a veces, y más ahorita con esta situación de las redes que nos hemos vuelto muy superficiales, sí logramos a veces como tapar más la realidad. Esto sí es una realidad, ¿no? Pero realmente la gente que está a veces más cercana, sí notan ciertos cambios, sí llega a haber ciertos cambios. Entonces, no siempre es como que nada más sea así de manera inadvertida y de pronto ya, no. Casi siempre, si le empiezan a buscar, a mí me ha pasado con pacientes que son, que son familiares o que tuvieron alguna persona cercana que se suicidó, empiezan a hacer como introspección, ¿no? Y empiezan después a irse como un poquito hacia atrás y dicen, sí es cierto, en algún momento me contó esta y esta situación, pero después a lo mejor ya no. Y así empezamos a revisar y nos damos cuenta que, híjole, sí había ciertos indicios, sí había ciertas, por ahí, dirían ahorita los jóvenes, ¿no? Banderitas rojas. Sí las hay, solamente que bueno, hay que ser también muy observadores, por eso le comentaba esta parte de, bueno, el círculo más cercano a veces alcanza a ver este tipo de cosas y es ahí donde podemos brindar la ayuda o apoyo, más que nada el apoyo, ¿no? Ya en buscar ayuda a lo mejor externa, pero sí brindar el apoyo. Otro mito también muy presente es, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque ahorita yo escuché que Adrián dijo en 2 diapositivas antes que las personas con ansiedad o depresión, pero puede que no tengan ni depresión ni ansiedad, puede que no tenga ningún trastorno mental, pero también tiene hacia esa parte de pensamientos suicidas y también puede ser una persona suicida, ¿sí? O sea, no solamente se trata de las personas que etiquetamos y que decimos están enfermas, no están enfermas. El suicidio no es una enfermedad, y lo repito, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente nos casamos mucho con esa idea y entonces este tipo de malestares emocionales que tenemos y este tipo de dolores que no sabemos expresar son a lo que nos llevan al suicidio. Entonces es muy importante que no solamente tengamos como esa etiqueta o ese prejuicio, ¿no? De solo las personas que están enfermas pueden ser suicidas, ¿no? Entonces eso es muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, este otro mito que dice, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Bueno, pues sorpresa, ¿no? Porque yo tengo varios pacientes que por ahí van por la vida y son para mí sobrevivientes y son fuertes.
y han encontrado como otra oportunidad y hoy por hoy aman la vida. Entonces, no, el hecho de que alguien haya intentado en alguna ocasión quitarse la vida, no quiere decir que siempre van a intentar y van a estar detrás. ¿Es un factor? Sí, pero se puede solucionar también, ¿no? O sea, hay que ver, como bien lo decía hace rato la maestra Diana, ¿no? Evaluar en qué momento de mi vida pensé o me pasó esta idea, o lo hice incluso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Y he tenido también, tengo la fortuna de conocer gente que en su momento pasó esta situación y hoy por hoy disfrutan de su vida y la verdad es que se dan como esta otra oportunidad, ¿no? De disfrutar, de vivir, de pasar por situaciones y ahora hacerles frente de otra manera. Entonces, gente por ahí que si en algún momento alguno de los chicos, de las personas que nos ven, ya tuvo algún intento, pues tampoco, o sea, quítense también las etiquetas de, híjole, siempre lo voy a hacer o es la única salida. No, hay otras opciones, podemos buscar siempre la ayuda y sí se puede, ¿no? Sí se puede salir de este pensamiento constante también, sí lo hemos hecho. La siguiente, por favor. Ahí nada más me gustaría acotar algo. ¿Cómo algo que inicia por una idea puede llegar a tomar tal nivel de fuerza que se convierte en una acción que puede dar como origen un comportamiento, ¿no? Ojalá, como lo vienen comentando, con todos estos elementos no se consolide a que la persona en verdad pueda terminar o parar con la vida, con su propia vida, pero sí el pendiente que nosotros como sociedad tenemos de ser más empáticos, a acompañar, a estar, a acercar a los lugares adecuados a las personas que no están pasándola bien. Claro. Recordemos que los pensamientos siempre inician ahí como una semillita, ¿no? Y entonces nosotros vamos alimentando ese pensamiento y a veces se va haciendo grande. También a veces las circunstancias en las que estamos viviendo, pues también alimentan esa situación. El exterior, el ambiente en el que nos manejamos también puede ir aumentando y alimentando ese pensamiento. Y así es como a veces los que estamos afuera también somos partícipes de que esa persona alimente o extinga, por otro lado, también este pensamiento suicida. Y bueno, ahora sí, llegó la hora, ¿no? Vamos a actuar, porque no todo es como solamente estar hablando de las cosas que nos van a orillar, ¿no? Al punto del suicidio. Ahora hablemos de algunas actividades que podemos hacer para poder ir previniendo, ¿no? Incluso no ya cuando estemos a nada de cometer un acto suicida o que conozcamos a alguien que lo está pensando, sino vamos a empezar a trabajar esto. Lo primero era lo que les comentaba, vínculos afectivos, ¿no? Los vínculos afectivos son muy importantes, pero ahora me dirijo a los dos puntos, tanto a la persona que nos está escuchando y que en algún momento ha considerado el suicidio como una alternativa, y también a los acompañantes, familiares, amigos, parejas, ¿no? Que hemos estado como escuchando constantemente que esta personita está como teniendo estos pensamientos. Y entonces, cuando hablamos de los vínculos afectivos, yo les mencionaba hace ratito, amigos, es muy importante evitar el juicio, el propio juicio, y atacar, ¿no? No estar atacando a la persona ni con bromas, por ejemplo, otra vez escuchaba que una persona le decía a otra, dos adolescentes, le decía, ay, ya vas a llorar, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos evitando y estamos haciendo que reprima la emoción que siente, ¿no? Y eso no va a ayudar en nada. Vínculos afectivos, tenemos que dejar que una persona pueda también empezar a liberarse, ¿no? Eso es muy importante. Los grupos de apoyo emocional son un tesoro. Esos grupos de apoyo emocional son un tesoro porque puedes ir descubriendo muchas cosas en cuestión de tus emociones sin sentirte juzgado, sin sentir como esta parte de una crítica o un ataque, porque viene muchas veces desde la experiencia, ¿no? Y entonces, cuando alguien nos hace un comentario es como de, fíjate que yo hice esto, pero en el grupo de apoyo emocional no vas a escuchar nada de eso, eres tú centrándote en ti. Y entonces eso es lo más bonito de este grupo, ¿no? Hay que buscar grupos de apoyo emocional, es muy importante. Chicos, de verdad luego nos preguntan así como de, bueno, para poder ir a un grupo de apoyo emocional tengo que estar así destruido por la vida. No, o sea, real, acérquense a los grupos de apoyo emocional, porque no nada más es para
ayudar a sacarlos de alguna situación o de un problema, no, sino realmente es esta educación emocional que nos faltó, porque bueno, los que son todavía de esta generación, creo que todavía no les dieron ahí las clases de socioemocional, ahorita en algunas escuelas ya lo están como metiendo como materia. Entonces, bueno, a nosotros, al menos yo me acuerdo, mi generación, la de Adrián, no tuvimos esa formación desde pequeñitos, cosa que, híjole, debería de entrar ahí como algo básico, ¿no? Entonces, no necesitan ir destruidos, no necesitan porque, híjole, porque ya me dejó la novia o el novio, ¿no? No es necesario ir con un dolor ahorita, sino acercarse y de todos modos de los grupos de apoyo emocional van a sacar algo, van a aprender, van a tomar herramientas que si a lo mejor ahorita no las van a usar, perfecto, pero en algún momento cuando una situación lo requiera, van a ustedes a ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Para enfrentar estas situaciones de una mejor manera. Entonces, acérquense a un grupo de apoyo emocional. A veces también está este tabú de, pero van a decir que ya saben, ¿no? Lo que siempre se ha dicho de la psicología, que si estoy loco, que si esto. No, no, no. También adoro esta generación porque ya hablan más de sus problemas y entonces también ya le quitaron como ese miedo y ese tabú a nuestra profesión y entonces ahora ya hasta lo comparten, ¿no? O sea, yo he visto a jóvenes que ahora ya dicen, es que voy a terapia y hice esto y fui a terapia. Bueno, pues es un buen lugar para aprender, incluso hasta también para conocer otras personas, otras perspectivas de vida y entonces irnos fortaleciendo. Entonces, agárrense un grupo de apoyo emocional y aprendan mucho, van a ver que después les va a encantar. Hablemos de hábitos funcionales también. Cuando tocamos este punto de los hábitos, yo siempre les digo, incluso a algunos pacientes, les digo, 1 hora de dormir fija, 1 hora de levantar fijo, haz ejercicio, toma agua, y entonces al principio es como las mismas caras de, pero eso todo lo hago todos los días, ¿no? Pero es bien conocido esto que cuando una persona presenta una tristeza muy fuerte, aunque no tengamos depresión, pero no me siento en condiciones de sentirme feliz, tener toda la actitud y estoy triste, también me doy permiso de estar triste, de estar enojado, de tener un poco de confusión emocional, démonos permiso de eso. Hábitos funcionales, les decía, por ejemplo, puede ser 1 hora fija de dormir y 1 hora fija de despertar. ¿Por qué? Porque a pesar que nosotros lo logramos hacer, como hace rato lo comentaba Gris, hay personas que levantarse de la cama es un logro, ¿no? Y entonces, si nosotros ayudamos un poco en esta parte de, pues mira, levántate de la cama, yo paso por ti, te invito a desayunar, mira, yo quiero escucharte, mira, vemos una película, escuchamos tu música, tu banda favorita, lo que quieras, pues son como hábitos que pueden llegar a funcionar, ¿no? Los hábitos funcionales son importantísimos porque, bueno, las emociones las expresamos por fuera también, pero vienen desde adentro, ¿no? Como maestra de bases biológicas de la conducta humana, y justamente viendo esta parte de lo que nos comenta Adri, ¿no? Desde tener un buen sueño, una buena alimentación y cómo eso desde adentro genera ciertas sustancias en nuestro cuerpo que nos hacen sentirnos mejor, pues bueno, el no tener unos hábitos saludables sí puede hacernos caer en tristeza, depresión o al menos maximizarla también. Entonces, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también el hacer ejercicio, todo este tipo de cosas que nos generan endorfinas, wow, son increíbles. Métalas en su rutina, hagan diario algo que les guste para ustedes, dense un apapachito así, porque es válido y lo necesitamos todos en algún momento. Yo les digo luego, agárrense sus 5 minutos Milky Way, porque sí los necesitamos, y agarren otra vez como que energía y vamos para adelante, ¿no? Entonces, hábitos funcionales, súper importante, y vayan viendo cuáles pueden agregar. Y lo más importante, vamos a terapia, ¿no? Vamos, busquemos atención psicológica. Chicos, ustedes tienen orientación juvenil dentro del Politécnico. Busquen a sus orientadores, acérquense, platiquen. Muchas veces creemos que va a ser la cátedra del día, ¿no? Y no siempre tienen que decirles algo. Muchas veces solamente necesitan que los escuchen y está bien. O sea, todo lo que pueda sumarles está bien, pero vamos a terapia. Vamos a romper también esas pequeñas cositas que hacen el tabú del suicidio, que ir a terapia es para locos, ir a terapia está mal, ir a terapia es para las personas que están enfermas, porque eso también es falso, ¿sí? Vamos a terapia, tenemos que buscar esa ayuda, todos necesitamos ayuda de todos. Entonces, eso es muy importante.
Creo que esta parte que a mí me gustaba enfatizar desde el principio es, todos hemos tenido en algún momento cierto pensamiento de malestar, ¿no? En donde a lo mejor ya decimos, híjole, ya no quiero. Entonces, es como ponernos en un mismo nivel todos. No el hecho de que yo tenga que aceptar como que, híjole, como que hoy me sentí bien mal y ya no quería y demás, no, o sea, no me va a dejar ser débil o no voy a quedar como una persona que no puede, que no, al contrario, ¿no? Como les decía, esto nos puede salvar la vida y bueno, como bien lo dice Adrián, vayan a terapia, la verdad es que hay personas que ya después se quedan enamoradas de la terapia, luego ya no quieren que las dé uno de alta. Entonces, tomen como esa iniciativa, si ustedes sienten algún tipo de malestar, pues vámonos, ¿no? Directito. Digo, cuando se sienten mal por ejemplo, que les pica ahí una muela que les duele, van al dentista. Pero cuando se habla de emociones, quieren ir allá con la estilista o a quitarse el dolor, como lo dice Adrián, ¿no? Allá, tomándose una cervecita o algo. No, chicos, ¿no? O sea, vamos con el especialista, porque también los hay, y que nos ayuden como a mejorar y a limpiar un poquito el panorama que traemos y que a veces tenemos aquí un poquito de fugas, en la cabecilla, y entonces, bueno, ¿lo podemos solucionar? Claro. Entonces, vamos al psicólogo, chicos. La que sigue, por favor. Muy bien, y entonces ahora me dirijo directamente a las personas que vamos a acompañar, ¿no? A esas personitas que tienen ya pensamientos suicidas o que ya lo han contemplado en algún momento. O que lo han intentado ya como... O incluso que lo han intentado, ¿no? Y claramente cuidando ese juicio o hablar desde la propia experiencia. Eso es muy importante. Dejemos de hacerlo, porque cada cabeza es un mundo. Y entonces necesitamos ir entendiendo que no va a sentir lo mismo Gris a lo que voy a sentir yo. Eso es muy importante, ¿vale? Ayudar a buscar ayuda profesional. Si yo alcanzo a escuchar que es por cuestión emocional, puede ser de la familia, por la pareja, como sea, podemos acercarlo a un psicólogo, ¿sí? Si a lo mejor es por una cuestión de algún deceso familiar, algún amigo, alguien que haya muerto hace pocos días, busquemos un tanatólogo, pero siempre es parte de nuestra ayuda, ¿no? A mí me gustaría cerrar con esa parte de hashtag, haz tu parte. ¿Por qué? Porque también nos toca hacer lo nuestro. Somos una red de apoyo, ¿no? Somos esa ayuda. Hay una filosofía africana que se llama Ubuntu. Y Ubuntu quiere decir yo soy porque somos todos. Y eso es algo importante. Si a ti te está preocupando, te está importando, a mí también me va a importar. ¿Sí? Eso es muy importante. Evitar hacer comentarios de nuestro propio juicio, escuchar con atención y no minimizar lo que el otro siente, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ay, no era para tanto, ¿no? O incluso si es, por ejemplo, una persona que tuvo un acto fallido, suicida, pues no decirle, ya vas otra vez con tus cosas, o no sé, empezar como a cuestionarlo, a criticarlo por el hecho de haber hecho lo que hizo, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa peculiaridad para hablarles a estas personas y entonces llegamos y le decimos, bueno, pero ya cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Y entonces en vez de ayudar, abres otra vez la herida, ¿no? En vez de poder tener una escucha activa, nuevamente afectas a la persona, ¿no? Evita hacer bromas de todo tipo respecto a este tema, ¿no? Porque el suicidio no es un juego, dejemos de considerarlo así. El suicidio es real, el suicidio sí existe y cualquiera está dispuesto para poder hacerlo. Entonces, por favor, hagamos conciencia en esta parte. Haz tu parte. ¿Me apoya con lo siguiente, por favor? Haz tu parte también ayudando un poco en un contacto. Este contacto es la línea de la vida, 800-911-2000. Si se te olvida el número o aquí lo pasamos muy rápido, no te preocupes, lo vas a buscar en internet y le vas a poner solamente la palabra suicidio e inmediatamente te va a aparecer ahí. No solamente en internet, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, búscalo en TikTok incluso, y donde tú pongas la palabra suicidio, ahí te va a aparecer el número de la línea de la vida. Busca ayuda, ayúdanos a ayudarte. ¿Vale? Claro, esta línea de la vida, o sea, real, ¿no? Te puede salvar. Todos pasamos por circunstancias complicadas y a veces lo único que necesitamos es alguien que nos escuche. Entonces, en esta línea ustedes pueden marcar si algo llega a suceder, si en algún momento personitas que padecen ansiedad y que de pronto tienen ciertos ataques, depresión, cualquier situación que requiera ser escuchada, pues la línea de la vida los puede salvar, compártala con sus amigos también, porque bueno, a lo mejor yo ahorita no la necesito, ¿no? Pero no sé si el de al lado sí.
¿Nos puede apoyar con la siguiente, por favor? Y bueno, este 10 de septiembre, que se conmemora justamente el Día en Prevención al Suicidio, yo he visto mucho en redes sociales incluso, ¿no? 10 de septiembre y todos subimos nuestro monito amarillo, todo el mundo comparte ya este tipo de imágenes o publicidades, pero que este año sea diferente, que este año de verdad tomemos conciencia de este tema, que sí existe, que es real y que lo estamos viviendo aquí simplemente en nuestro país, al grado de que somos el segundo país con la mayor tasa de casos en suicidio en el mundo. Entonces, este 10 de septiembre, haz lo tuyo y trabajemos por la salud mental. Claro, ¿no? Y bueno, más que agregarle a Adri, ¿no? No nada más el 10 de septiembre, todo el año hagan lo suyo, cuiden de sí mismos, cuiden de sus emociones y bueno, en caso de poder cuidar de alguien más, ayúdenlo también a que salve su vida, ¿no? A guiarlo tal vez, o a llevarlo con quien lo pueda guiar. Así que ya saben, chicos, cualquier duda, comentario, déjenos en los comentarios y con gusto podemos ayudarles a resolver sus dudas. Dentro del Instituto Politécnico Nacional, busquen orientación juvenil. Siempre busquen orientación juvenil, ahí los van a poder ayudar. No están solos, ¿vale? Y recuérdenlo, somos todos porque a todos nos importa la salud mental. Les agradecemos mucho pues por habernos escuchado, maestra Diana. Muchas gracias por la plática y bueno, yo la verdad lo único que me gustaría aportar, además de agradecerles a ustedes toda la información y los ejemplos y la condición de la importancia de hablar sobre este tema, sí decir que es un acto de conciencia cada uno en el terreno en donde estamos parados. Si yo como profesor me estoy dando cuenta, si como papá, si como tío, si como vecino, si como amigo, si como persona me estoy dando cuenta que algo no está bien, ya paremos de fingir, ya dejemos de aparentar, detengámonos y pensemos que tenemos derecho a vivir en bienestar y el tener la tristeza y todas estas condiciones que acompañan el previo a un intento suicida, no está hablando de que la persona le esté viviendo bien la mayor parte de su tiempo y también reconocer que el hecho de que de vez en cuando no nos vaya de manera favorable o no salga todo de 10 como lo tenemos planeado, no significa que toda la vida va a ir mal o que debamos de parar, pero si nos está ganando, hablemos para que nos apoyen y nos hagan estar en los lugares y con las personas adecuadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Diana. Gracias.